Nosotros vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Mire, hoy día viene un tema. ¿Les gustó la semana pasada? Yo sé que, no sé si habrá sido de todo el agrado, pero de verdad que estuvimos tratando con respecto a la ira y el enojo y el daño que provoca en nuestra vida y cómo eso mismo no nos permite crecer en nuestra vida espiritual. Y estuvimos desarrollando de distintas perspectivas, distintos enfoques, hasta darnos cuenta de cómo el Señor ve el enojo y para Él incluso es comparable con el homicidio. ¿Se acuerdan? En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versos 21 y 22, Jesús compara el enojarse contra un hermano y ni siquiera, y ni hablar en decirle necio o fatuo, estúpido y tantas descalificaciones que muchas veces salen por causa de la ira. El Señor la compara con el homicidio. Y estuvimos desarrollando y nos dimos cuenta. ¿Y sabe qué? Quiero decirles algo. Antes de comenzar con este próximo tema, es verdaderamente saludable y edificador cuando nosotros tenemos nuestros oídos atentos a recibir la palabra e intentar vivirla. Sabe que solamente usted necesita disponerse porque la obra la hace el Espíritu Santo. Usted recibe la palabra, usted abre su mente, su corazón y dice: Señor, es tu palabra. Y como es tu palabra, yo con todas las limitaciones que tengo, yo la creo. Y yo creo que es posible. Y se acuerda, y mire, hago una pequeña introducción porque la Escritura nos dice: airaos, pero no pequéis. Y vimos el tema del enojo como una pasión desordenada del alma, que para Dios es un pecado, y la vimos también como algo natural, ¿verdad?, que se produce en la vida del hombre, pero que tiene que estar bajo dominio o bajo control. ¿Se acuerdan? Bueno, así estuvimos desarrollando, y créanme, hermanos, que cuando en las distintas etapas que estemos con respecto a manejar o a dominar el enojo, créame que cuando usted pone en práctica esta palabra, cómo mejoran las relaciones a nuestro alrededor, cómo mejora, hermano, el ambiente en el hogar, cómo mejora la relación que tenemos con nuestros hijos, cómo mejora la relación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo. Hermanos, vida, créale a Dios. Créale a Dios. En la medida en que usted le cree, usted va a crecer y le va a dar gloria a Él. O le da gloria a Él y usted crece espiritualmente. Ese es el sentido, entonces, con respecto al tema de la semana pasada. Quiero que busque dos textos y vamos a estar, igual que la semana pasada, buscando, escudriñando la Escritura. Primero, Salmo 27, y va a poner una marquita, y luego va a ir a Romanos capítulo 8. Mire, el título es El pesimismo. El pesimismo, antes de ir a los textos bíblicos, está dado como una actitud negativa frente a la vida que muchas personas tienen, lo tuvieron ayer, lo tienen ahora y va a seguir a lo largo de la vida. Una actitud pesimista, derrotista, fatalista, fíjese usted que es completamente contraria a la fe y a la confianza en Dios que debe caracterizar a todos aquellos que estamos viviendo bajo el reino de Dios. Tampoco esta actitud de pesimismo fatalista, hermano, tampoco se condice con la esperanza y el gozo que debe manifestar todo aquel que cree en la victoria de la obra de Cristo en favor nuestro, hermano, venciendo Cristo contra todo el mal. David, ¿conoce usted a David? De la Biblia, ¿verdad? No David, su primo, su hermano, su amigo, no. David de la Biblia. David, pastor de ovejas, el segundo rey de Israel. Este hombre, hermanos, de ver las Escrituras, vivió experiencias tristes y desoladoras. Pero ¿sabe qué? Él encontró en Dios una confianza que le ayudó a superar todas sus tristezas y amarguras. ¿Sabe qué? Su fe y su confianza en Dios fueron el sustento de su vida. Él expresó, ¿verdad?, esas situaciones y esa confianza en muchas canciones, de las cuales este salmo es una de las más hermosas. Y aquí vamos al Salmo 27. Del verso 1 al 6,
Leemos juntos, hermanos. Y dice entonces, mire, no lo lea como una lectura al aire, libre. Léala y esté asimilando lo que esta escritura trae a su corazón. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yo le pregunto, ¿es el Señor su luz y su salvación? ¿De qué estás temeroso o temerosa entonces? El Señor Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿En dónde está su fortaleza? ¿De qué está sostenido usted o sostenida usted? Entonces, si estás sostenido del Señor, ¿de qué te tienes que atemorizar? Si Él no es el que hizo el cielo y la tierra, ¿no es el Todopoderoso? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice usted? No temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mire, hermano, no es que usted todos los días en el templo, que usted viva en la presencia de Dios siempre. Usted está en su casa y está en la presencia de Dios. Usted está en el templo y está en la presencia de Dios. Usted está estudiando en el colegio, en la universidad, usted está en la presencia de Dios. Usted está en el trabajo y usted... Una cosa, dice el salmista, una cosa, esto deseo con todo mi corazón: estar en la casa, estar en la presencia de mi Dios. Y esta buscaré. ¿Para qué, hermanos? Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Hermanos, qué bueno, qué alegría es poder estar juntos, reunidos, y poder adorar a nuestro Dios y dar gracias por las victorias que Él nos ha dado. ¿Ha tenido victorias usted en el Señor? ¿Cuántas victorias nos ha dado? ¿Cuántas veces, hermanos, afligidos en todas nuestras situaciones, y hemos confiado en Él y Él nos ha levantado y nos ha puesto en el lugar de descanso, de paz? ¿Cuántas cosas estaban perdidas y las dábamos por deshechas, y Dios ha renovado? Dios ha abierto una puerta en un lugar donde no lo había. Hermanos, nuestro Dios es la luz y salvación para nuestra vida. No solo podemos ver a David, hermanos, mirando la vida desde esa perspectiva, sino que podemos ver lo que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para ir a Romanos capítulo 8, del verso 28 al 37, muy conocido, ¿verdad? Un texto muy conocido, pero que queremos, hermanos, que esta palabra pueda encontrar un espacio en nuestro corazón. Romanos 8, 28 al 37. Leemos entonces juntos, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Leamos juntos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Se acuerda cuál es el título del mensaje? El pesimismo. El pesimismo. Esa actitud de mirar las cosas bajo un lente oscuro. Todo es malo. Todo es difícil. Todo es complejo. Fíjese usted que el pesimismo es una propensión, es una tendencia a ver las cosas en su aspecto más desfavorable. Mire, es una actitud personal de respecto de la vida que contempla la primacía e inevitable victoria del mal sobre el bien. Esa es la perspectiva. El mal siempre va a ganar, siempre las dificultades, siempre esto está malo, siempre, hermano, ese es el pesimismo, esa es la actitud. Muchas veces, hermanos, el pesimismo no tiene una causa objetiva, sino que más bien es subjetivo. ¿Y sabe cuál es el tema? Tiene su raíz en el egocentrismo. Es un enfoque subjetivo de la vida porque todo lo ve a través de sí mismo. Ese es el gran problema. Así como una persona, ¿usted usa lentes de sol? ¿Oscuro? ¿Usted se pone lente? ¿Sabe qué? Yo uso lentes. Y sabe que a veces me los saco porque me molestan. Pareciera ver que no veo con la luz necesaria. Seguramente tengo un problema en la vista. Pero independiente de eso. Pero aquí vamos con esto. De que es como cuando usted se pone un par de lentes oscuros y mira, ¿y cómo ve? Oscuro. Ve oscuro. No sé si ha pasado por un túnel cuando va conduciendo y se pone, yo me los tengo que sacar porque no veo. No sé si los que conducen o les pasa. Yo creo que tengo un problema en la vista. Creo que estoy finalmente pensando eso, pero de verdad que muchas veces es como si el hombre pusiera en su corazón un lente oscuro y todas las cosas de la vida lo ve a través de ese lente oscuro. El pesimismo se manifiesta también de muchas maneras: desgano por la vida, quejas por todo, desconfianza de los demás, lástima de sí mismo, sospecha, hermanos, siempre de una confabulación malintencionada detrás de cada palabra, cada gesto, el derrotismo, el fatalismo, etc. Fíjese usted cómo algunas personas que decimos ser cristianos tenemos esta actitud en la vida. Es una propensión, es una tendencia además a creer las mentiras de Satanás. ¿Se acuerda que hablábamos de todas las promesas del Señor Jesús? ¿Cierto? Tenemos promesas de Dios en su palabra. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no creemos a las promesas de Dios. ¿Usted cree que el Señor está con usted? ¿Y cuántas veces se siente sola o solo? Y dice, ¿y Dios me abandonó? ¿Y no dijo el Señor que Él estaría con nosotros? ¿No te dejaré ni te abandonaré? ¿No dice así la palabra del Señor? Él prometió estar con nosotros. ¿Y por qué dudamos? Porque viene esta actitud derrotista, pesimista y que vemos todas las cosas desde la perspectiva humana. Esta tendencia a creer las mentiras de Satanás antes de la verdad de Dios, a creer que lo bueno va a durar poco y que hay una mala racha, como se dice por ahí. Es que estoy con la mala racha, estoy con la mala pata, como se dice por ahí, ¿verdad? Salí con el pie izquierdo y este día termina luego porque salí con el pie izquierdo. Hermanos, no es así. Usted no va a perder un día, usted no va a perder un segundo de su vida por causa de las mentiras del diablo. Hermanos, todos los días los hizo el Señor.
Todos los días los hizo el Señor. Y por tanto, este día lo hizo el Señor. Dice la misma palabra. Y en el Señor me gozaré, no en el día. Porque el Señor siempre me va a dar la victoria. El pesimismo, por otro lado, es un estado de ánimo contagioso que refleja la idea fija de que toda situación es irremediable. Mire, el pesimista ve todo oscuro. Y no solo lo ve oscuro, sino que los problemas, dice, aquí esto, ¿qué dice? No hay solución. Aquí esto no hay salida. Esto por ninguna parte lo veo. Es una mentalidad negativa que no aporta nada constructivo a la vida, por supuesto, de la familia, a la vida de la iglesia, a la vida donde usted se pueda desenvolver. Proyecta su mismo espíritu en todo lo que ve y sobre toda situación variada que se presente. Vamos a ver, hermanos, algunos factores que inciden en el pesimismo. Existen diferentes grados y formas del pesimismo. Algunos sufren el pesimismo esporádico. De vez en cuando suelen caer en este estado de ánimo. Otros, bajo circunstancias difíciles, hermanos, caen en un pozo interior. Y otros, definitivamente, ya son pesimistas desde su propio carácter en su modo de ser. ¿Sabe qué le quiero decir? Independiente de cuál sea su condición, nuestra condición, que el Señor quiere y puede librarnos de todas estas formas de pesimismo y depresión. ¿Sabe qué, hermano? El Señor lo puede liberar de todas estas formas de pesimismo y depresión. En Él hay poder, en Él hay libertad, y a eso ha venido el Señor para hacernos libres. Algunas veces hay factores objetivos también que nos hacen más propensos a la depresión y al pesimismo, y es también importante poder considerarlos. El cansancio físico, el agotamiento mental y emocional y las circunstancias difíciles por las cuales nos toque atravesar. Hermano, eso nos hace vulnerables. El cansancio físico, el cansancio mental, emocional, has vivido muchas situaciones difíciles, es probable que sea algo que te lleve a estar propenso a tener esta actitud. Para el cansancio físico y psíquico, por supuesto que es importante tomar algunas medidas. No solo la verdad de Dios, sino que además es necesario tomar medidas como, por ejemplo, el descanso. Es necesario descansar. Es necesario, hermano, y le digo, y me lo digo a mí mismo, es necesario escuchar nuestro cuerpo. Vivimos en una sociedad trabajólica, ¿o no es así? Demanda, y nos falta tiempo, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto otro. ¿Sabe qué pasa? Que finalmente nos terminamos agotando físicamente, ¿cierto? Y si no le damos reposo a nuestro cuerpo, eso se empieza a traducir en otras situaciones. Entonces es necesario dar descanso a nuestro cuerpo, respetando las leyes de Dios para el descanso nocturno y el descanso semanal. A propósito, muchas veces, por causa de esta misma presión por la cual estamos sometidos, muchos esposos y esposas o jóvenes, qué sé yo, por tener más ingresos, terminamos haciendo horas extras, trabajando fines de semana. Independiente, hay trabajos que nos exigen trabajar los fines de semana, ¿verdad? Y ahí no hay nada que hacer. Debemos pedir en oración que el Señor nos ayude, pero ¿sabe qué? Cada día, por más que se intente modificar los beneficios para los trabajadores, pero cada día la productividad y esto del desarrollo nos lleva de alguna forma a trabajar y a producir. Y por otro lado, eso también nos lleva a desgastarnos físicamente. Entonces, hermanos, una de las situaciones que nos lleva a ser pesimistas es el cansancio físico, el agotamiento mental y, por supuesto, las circunstancias difíciles. En este caso, debemos tomar las medidas, no solo la verdad de Dios, sino que además descansar. Por otro lado, circunstancias difíciles, ¿le ha tocado pasar? ¿Está viviendo circunstancias difíciles? ¿Quién no, hermanos? ¿Quién no vive situaciones difíciles? ¿Quién no vive el apremio de alguna situación en su vida? En las circunstancias difíciles, quiero decirle que Dios promete edificarnos. ¿Amén? Mire, vamos sacando este concepto o esta actitud pesimista que no es agradable a Dios, porque cree usted, y así lo dice la palabra, que en medio de las dificultades,
en medio del valle de sombra, en medio de la circunstancia difícil, Dios promete edificarnos. Amén. Busque 2 Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Dice entonces: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, ¿usted lo cree? Mire, porque esta leve tribulación, usted dirá, ¿leve? ¿Qué es leve? ¿Lo vamos a ver desde la perspectiva humana o lo vamos a ver desde la perspectiva del Señor? Momentánea. Uno momentáneo es como un tiempo corto, ¿o no es así? Pero si yo comparo mi paso por la tierra comparado con la eternidad, ¿cuánto sería, hermanos? Dígame si no sería momentáneo. ¿Sí es así o no es así? Hermanos, debemos ver las cosas desde la perspectiva del Señor, porque nosotros somos seres espirituales ya. ¿O usted no murió y volvió a nacer? ¿Sabe que nosotros hemos muerto y ahora hemos vuelto a nacer por el Espíritu? ¿O no es así? ¿No somos vivificados en el Espíritu? Hermanos, Dios nos creó para que vivamos en el Espíritu. Y podemos mirar y podemos ver las cosas desde la perspectiva del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿No decía Romanos que somos glorificados? ¿Lo somos o no lo somos, hermanos? Hermanos amados, y dice en el capítulo 8 también de Romanos 8, devuélvase por favor ahí. Romanos 8, 18, me recordé, está asociado también, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso me llena de regocijo, mi hermano. Me saca una sonrisa de mis labios el poder entender y decir: ¿saben qué? Todas las situaciones difíciles de mi vida, yo no las voy a ver con una actitud pesimista. Es que siempre a mí, ¿por qué me toca esto a mí? ¿Por qué? Hermanos, no, mire, no se compare usted con los demás. ¿Y por qué a ella sí? ¿Y por qué a ella no le pasa nunca? A mí me pasa, todo me pasa a mí. No, hermanos, no. Mírelo usted como la oportunidad. Usted está siendo edificado, usted está siendo edificada. Y por lo tanto, hermanos, nos gozamos de que así sea. Yo sé que no es fácil. Créanme que es más fácil decirlo que vivirlo. Pero yo le quiero creer a las palabras del Señor. Yo quiero creer porque todas las promesas del Señor son para mí. ¿Son para usted también? Entonces, o si no, no cantemos, hermanos. O si no, no consideremos la palabra. La palabra es para tomarla y para vivirla. La palabra le va a dar vida. Mire, tiene dos opciones. Siga pesimista. Y siga diciendo y lamentándose de sí mismo y que por qué a mí, siempre a mí. O tome la palabra y diga: con esta situación el Señor me va a edificar. Con esto el Señor me está preparando para esa gloria eterna que viene para nosotros. ¿Cómo lo va a ver? Quiero mirarlo de cómo le enseña la palabra. No quiero vivirlo con una actitud pesimista. Hermanos amados, entonces, en base a estas verdades, en base a esto que estamos presentando, se nos produce la siguiente ecuación. Circunstancias difíciles, la verdad de Dios produce edificación. ¿Amén? Circunstancias difíciles, las promesas, la verdad de Dios en su palabra va a producir en mí edificación. Circunstancias difíciles, las mentiras del diablo, destrucción. Destrucción. Debemos reconocer, como planteaba hace un rato atrás, existen dos factores subjetivos que desencadenan y producen el pesimismo o la depresión. Y citamos hace un rato atrás la actitud egocéntrica frente a la vida. Primero es la actitud egocéntrica frente a la vida y segundo, como decía anteriormente, pensar sobre nosotros mismos de acuerdo con las mentiras del enemigo de Satanás.
Ahora veamos lo siguiente. Una actitud egocéntrica de la vida. Yo, dirá usted, egocéntrico o egocéntrica. No, eso no. Pero si usted se da cuenta, usted todas las cosas que suceden las mira a través de sí mismo. Y todo lo enfoca a través de sí mismo. ¿Es así o no es así? ¿Egocéntrico o egocéntrica? Así es, pues, hermanos. Entonces, este primer factor del egocentrismo lo vencemos, ya sabemos cómo, pues, hermano. ¿No dijo el Señor que el que quiera venir en pos de mí? ¿Qué dijo? ¿Qué quiere que le diga? Una vez más, el primer factor lo vencemos negándonos a nosotros mismos, poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida. Entiéndame, usted que está empezando la vida de la fe, usted que lleva años en la vida de la fe, y aún a aquellos que no sé cuánto tiempo nos queda, ¿verdad? Pero nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. ¿O se lo olvidó? Usted vive para el Señor. Usted vive para el Señor. Y cuando vivo para el Señor, hermanos, cuando digo que vivo para el Señor, estoy diciendo también que vivo para los semejantes. Estoy viviendo para amar, para servir y para darme a los demás. Es poco popular el mensaje. Es poco popular el mensaje. Esto no nos gusta. No nos gusta escuchar esto, hermano. Pero si usted ha decidido seguir a Cristo, y créame que seguir a Cristo es vida. Y cuando usted le crea la palabra y el Señor le dice, mira, sígueme, niégate a ti mismo y ama a tu prójimo, sirve a tu prójimo, les aseguro que usted va a encontrar la vida. Pero ¿sabe qué le dice el diablo? Vive para ti. Eres tú primero, tú segundo, tú tercero. Busca tu placer, busca tu satisfacción. ¿Le gustaría que ese fuera el mensaje? Pero ese mensaje está equivocado. Eso es erróneo. La satisfacción del alma, créame, la satisfacción del alma viene a ser cuando vivimos conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y para eso debemos morir a nosotros mismos. Debemos amar a los demás como Él nos enseñó. Debemos amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Marcos 8:34 está el Señor enseñando. El mismo texto que les cité hace un rato atrás dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno es uno de mis seguidores, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera sus deseos y sígame. ¿Somos seguidores de Cristo? Esa es la actitud que debemos tomar. Hechos 20:35, búsquese de texto, por favor. Otro pasaje que nos enseña para poder salir de la vida egocéntrica. Está el apóstol Pablo enseñando con respecto a algún tema y dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mire, tome esa palabra, tómela, atesórala en su corazón. No solo me niego, no solo es la cruz, sí, está bien, Señor, creo tu palabra, quiero seguir. Pero fíjese que el Señor nos dice que trabajando, sirviéndole a Él, debemos ayudarnos los unos a los otros, recordando las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurados, más felices, más dichosos es dar que recibir. Dígame si no es verdad. Mire, seamos honestos, es grato recibir, ¿verdad? Pero cuando usted da, ¿no ha sentido el gozo de ver sonreír a esa persona? ¿No siente la misma y aún quizás más alegría de ver a una persona a través de, no estoy solamente hablando de dar un obsequio físico, sino que una palabra, un abrazo, una sonrisa, y esa persona logra sonreír? ¿No siente regocijo en su alma, en su corazón? El Señor no se equivoca. Y por eso, hermanos, nosotros, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Hermanos, nuestra vida le pertenece a Él. De Él somos, para Él vivimos. La actitud egocéntrica frente a la vida
se elimina o somos liberados a través de esa condición. Luego, el otro punto que tenemos es pensar sobre nosotros mismos de acuerdo con las mentiras de Satanás. ¿Y qué hacemos con esto? Es claro lo que debemos hacer. El segundo factor lo vamos a vencer desechando las mentiras del diablo y creyendo las verdades de Dios con respecto a nosotros mismos. Fíjese usted que hasta que el pensamiento dominante acerca de nosotros sea de acuerdo con la palabra de Dios y no con respecto a nuestros sentimientos y nuestras sensaciones. ¿Cómo percibes tú las situaciones? A veces somos movidos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, y en base a eso actuamos. ¿Y qué pasa con las promesas de Dios? ¿Qué pasa con la palabra escrita de Dios? ¿Qué pasa con la palabra viva que es Cristo, hermanos? Busque Efesios, capítulo 4, y Evangelio de Juan, capítulo 8. Esos dos textos vamos a estar viendo aquí. Efesios 4, 25. Ok, dice así, mire. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, si bien es cierto el contexto está directamente asociado en no mentir, ¿verdad? Pero también lo podemos usar en el contexto de desechando todo aquello que no tiene que ver con la verdad de Dios. No solo las mentiras, ¿verdad? No solo decir, levantar un falso testimonio, hablar de esa forma, sino que desechando, ¿verdad?, la mentira, desechando todo lo que no es la palabra de Dios, ¿cierto? Hablar verdad, hablar conforme a la palabra. Eso es lo que el Señor también espera, hablar con respecto a la palabra, que el consejo, hermanos, cuando hablamos entre hermanos, ¿verdad?, hablemos conforme a la verdad que está revelada. ¿Se fija usted? Desechemos lo que no es la verdad, desechemos la palabra que no es verdad, las mentiras, ¿cierto? Hablando verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahora vamos a Juan, capítulo 8, verso 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, yo sé que este texto lo hemos usado muchas veces y yo espero que venga la revelación, como se dice por ahí, que Dios revele su palabra en esta hora para que usted sea libre del pesimismo, para que usted sea libre de las mentiras de Satanás que le ha hecho ver la vida desde la perspectiva del diablo, que le ha hecho ver la vida desde la perspectiva equivocada como una mentira y no como la verdad de Dios. Por eso, usted que ha conocido a Cristo, usted ha conocido la verdad es lo que le hace libre. La verdad es la que ha traído vida sobre usted. En el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ha sido liberado por el Hijo? Usted es libre. No permita ser esclavizado y atado hoy día para tener una vida pesimista, para tener una vida sin sentido y sin propósito. Mire, en el verso 44, estas palabras son muy fuertes. El Señor estaba enseñando y las dice abiertamente. Dice en el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Esta palabra es palabra de Dios, hermano. Y yo no quiero poner un énfasis en que lo dijo Cristo, porque si bien es cierto, lo dijo Cristo, toda la palabra es inspirada por Dios, aún las palabras del mismo Cristo. No puedo dar más énfasis, de repente dice, esto lo dijo Cristo, y como si eso fuera superior a la interior. Mire, hermanos, la palabra es de Dios, amén. Y si bien es cierto, lo dijo el Señor, claro que es, la creo con todo mi corazón, y mire lo que me está diciendo. Dice, Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él.
Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, y aquí esto es súper importante, porque si la verdad es la palabra de Dios, lo que no es palabra de Dios es mentira. ¿Me va siguiendo? Entonces usted necesita que su vida sea conformada a la luz de la Escritura para andar en verdad. Porque si no, quedamos expuestos literalmente al error, al engaño y a la mentira de Satanás. Ok. Mire, queremos hacer como se dice, un ping-pong. El pesimista dice, esto no tiene solución. El que cree dice, para Dios. ¿Cómo dice? Para Dios no hay nada imposible. Mire, el pesimista dice, aquí no hay solución, esto no tiene solución. Pero el que cree, para nosotros que creemos, decimos, para Dios no hay nada imposible. El pesimista dice, mi vida irá de mal en peor. Pero el que cree, dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Usted dice lo mismo? Yo digo lo mismo. El pesimista dice, mire, qué desgracia, a mí siempre me pasa lo peor. Y el que cree dice, gracias Señor, porque con este sufrimiento forjarás tú mi carácter, tu carácter en mí. El pesimista dice, yo no puedo sobrellevar esta carga. Pero el que cree, ¿qué dice? Todo. No les escuché. ¿Y usted lo cree? ¿Y por qué la actitud pesimista? El pesimista dice, tengo miedo que al venir las pruebas me aparte del Señor. Y el que cree, ¿qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que me pueda separar? Ni peligro, ni espada, ni de hambre. Hermano, nada me separa del amor de Dios. ¿Usted se aferra a esa palabra? ¿O se aferra a lo que dice el enemigo? No, mira las pruebas, eso es lo malo. Hermanos, le creemos a Dios. El pesimista dice, todas las cosas parecen estar en contra mío. Y el que cree dice, ¿y si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Ah? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El pesimista dice, estas adversidades me van a hacer mucho mal. El que cree dice, a los que aman a Dios. Hermanos, entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Por qué la actitud pesimista? ¿Por qué andamos mirando al suelo? Hermanos, están las promesas de tu Dios. Están las promesas de nuestro Dios. El pesimismo fuera de nuestra vida. El pesimismo no honra al Dios que servimos. ¿Cómo estás? Sí, hace cualquier calor, que me carga el calor. Estoy de acuerdo. ¿A quién le gusta tanto el calor? Pero viene el invierno. ¿Y qué va a pasar? Tanto frío que hace. Entonces, cristianos siempre andan reclamando. No encuentran nunca un día. Yo entiendo, hermano. A mí tampoco me gusta, no les voy a decir. A mí tampoco me gusta el frío. Bueno, pero yo sé, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Es necesario, hermanos, las estaciones del año. Nos gustan las verduras, las frutas. Tiene que llover, ¿o no? Tiene que llover. Para que madure la fruta, ¿qué tiene que haber? Sol. ¿O no es así? Dios ha hecho las cosas buenas, hermanos. Y por tanto, debemos tener esa actitud. Dejemos de tener esa actitud pesimista. Ya se nos viene el invierno encima, ya, ¿verdad? ¿Hasta cuándo el calor, estas temperaturas que nos agobian? No queremos más. Ya, por favor, Señor, un día frío. Se nos viene el invierno ahora. Que hay que ponerse tanta ropa. Hermanos, podemos ser victoriosos sobre el pesimismo. ¿Amén? Podemos ser victoriosos. La respuesta cristiana, hermanos, al pesimismo, por otro lado, no es el optimismo. Porque aquí no estamos hablando de él piensa negativo o piensa positivo, que tiene que ver con elementos de metafísica. No estamos hablando de eso, porque el optimismo es otro estado de ánimo subjetivo. De lo que estamos hablando, la respuesta cristiana al pesimismo es la fe y la confianza en el Señor. Amén. Es la fe y la confianza en el Señor. Eso es lo que me va a sostener. Ahí estoy firme, ahí está mi roca. La fe, hermanos, es el realismo desde el punto de vista de Dios.
es mirar las cosas como son en verdad y no como aparentan ser. ¿Se fija usted? Es la realidad de Dios revelada. Hebreos 11, versos 1 y 2, usted se lo sabe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 2 dice, por esta fe, por esta convicción, dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe. Hermanos, ¿usted quiere ser aprobada o aprobado delante de Dios? Fe entonces. Viva por la fe. Fe, convicción, fe. 2 Corintios 4:18. ¿Cómo se vive esa fe? Búsquelo. ¿Qué dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, a veces construimos nuestra vida y está toda nuestra confianza depositada en lo que vemos, en lo que tenemos y en lo que hacemos. ¿Se fija usted? Y resulta que nosotros debemos vivir por las cosas que no se ven, porque todo lo que se ve es temporal. Hoy día está, mañana no. Lo que no se ve es eterno. Y Primera de Juan, capítulo 5, estamos hablando de la fe, de cómo vencer esta actitud pesimista, y eso se vence, como decíamos anteriormente, no con un piensa positivo, sino que con nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, dice entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ha creído usted que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos amados, nosotros hemos nacido de Dios, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino que por Dios. Por Dios hemos vuelto a nacer, hemos sido hechos sus hijos, y nuestra fe es la que vence al mundo, porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, cada cristiano puede afirmar su fe sobre una base muy sólida, que es proclamando la palabra de Dios. Creo que Cristo tiene poder para salvarme del pecado. ¿Usted también? Yo creo que Cristo reina. Mire, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Hermano, el Señor tiene el control de las situaciones. Y por más que a usted le haya pasado una cosa, otra, y diga de nuevo a mí, el Señor no ha perdido el control. Y quiero que sepa que Él prometió estar con usted en medio de esa situación. Porque aunque pases por fuego, aunque pases por agua, por fuego no te quemarás, ni por agua no te anegarás. Porque yo estaré contigo. Y eso le dice el Señor, para que usted saque, o el Espíritu Santo en esta hora quite esa nube, le quite el lente oscuro, que usted se siente a lo mejor que se ve muy bien, se pone sus lentes, sus gafas oscuras. No, hermanos, saque esa gafa de su corazón, porque no le permite ver las cosas como son. Creo que Dios me ama. ¿Usted cree que Dios le ama? De tal manera, de tal manera nos ha amado Dios, que ha dado a Jesucristo. ¿Podemos poner en duda de que Él nos ama, hermanos? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Creo, hermanos, que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida, y que Él interviene activamente en todas las cosas para el bien de los suyos. Mire, si el Señor reina, yo sé que Dios se preocupa de mí de manera personal. ¿Usted también? Jesús, compartiendo en Mateo capítulo 10, versos 29 y 30, yo le voy a leer, dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. ¿Saben lo que dice el Señor en esta hora? El Señor se preocupa de los pájaros, se preocupa de absolutamente todo, y nada se mueve sin que Él lo sepa. Y por tanto, no temáis, no valéis tú y yo, mucho más que muchos pajarillos.
Hermanos, Dios nos cuida y nos guarda. Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. Dios puede transformar tu tristeza en alegría. Dios puede cambiar la situación que hoy día está pero oscura, y Dios te va a poner una puerta al final del camino. Pero tienes que creerle a Él, tienes que confiar en Él. Dios responde a la oración de los santos. Dios responde a la oración. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios ha respondido a nuestras oraciones? ¿Por qué seguir desconfiando? ¿Por qué decir, es que Dios me responde una vez? Hermanos, Dios responde siempre. Dios responde siempre. Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, ¿verdad? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos amados, algunos consejos prácticos para terminar. Arrepentirnos de toda actitud pesimista. Porque ¿sabe? Con eso nosotros no honramos al Señor. No honramos al Señor. No concuerda con lo que Dios nos ha revelado en Cristo y en la palabra. El Señor dijo que nos debíamos negar a sí mismos. Por tanto, debemos renunciar al egocentrismo y debemos, por supuesto, reconocerlo delante de Dios. Con un claro acto de voluntad, debemos poner nuestra vida bajo el señorío de Cristo. Hermanos, le decimos, tú eres el Señor, solo de boca. ¿Por qué no damos un pasito más? Mire, Él sabe que lo hacemos con buenas intenciones. Yo no creo que haya nadie que diga, no, el Señor si has creído con todo tu corazón, entiendo, porque también me pasa, entiendo que lo hemos hecho con conciencia, con sinceridad, pero en el caminar muchas veces ocurre que seguimos nosotros tomando o teniendo el control. Da un paso adelante, demos un paso adelante y decir, Señor, cada día que usted comienza, Señor, no solo lo digo con palabras, sino que quiero que tomes el gobierno de toda mi vida. Discipline su mente y alíneela constantemente con la verdad revelada de Dios. Necesitamos alinear, ¿verdad?, nuestros pensamientos, ¿verdad?, nuestra mente a la luz de la Escritura. No os conforméis a este siglo. No dejemos que nuestra mente sea conformada al mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Descargue ante Dios en oración toda preocupación y situación que le aflige. Descargue, vaya y entregue su carga delante del Señor. Por eso, por nada estéis afanosos. ¿Qué dice la Escritura? Que sean conocidas nuestras peticiones, hermano. Pero hágalo con confianza. Es que parece que Dios no me escucha. Sí te escucha. Hazlo con convicción. Hazlo sinceramente. Les aseguro que cuando usted va sinceramente, esa carga quedó ahí. Y Dios pone paz en su corazón y le permite seguir adelante. Resista con firmeza todo espíritu de angustia, desánimo y depresión o lástima de sí mismo en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios. Sométete a Dios. Sométete al señorío de Dios. Decíamos que Dios reina, que Cristo reina, no se le escapa ninguna circunstancia y por tanto yo confío en que la mano de mi Señor, el brazo fuerte de mi Dios, me va a sustentar en los momentos difíciles. Y cuando el enemigo me bombardee con mentiras sobre mi vida, mira, te dejó solo, mira tu Dios, mira lo que te pasa, mira aquí, ¿sabes lo que pasa? Cuando yo me someto a Dios, cuando me someto a su señorío, cuando me someto a su voluntad, ¿sabes lo que estoy haciendo? Resisto en la fe al diablo. Y cuando el diablo me ve que estoy plantado en la fe, afirmado en la roca, ¿sabes lo que tiene que hacer? Se tiene que huir, se tiene que dar media vuelta y se va. Y usted es libre nuevamente. No estamos negando las circunstancias difíciles, porque también no estamos enterrando la cabeza y decir, no me pasa nada, no, y estoy mal, pero digo que estoy bien. No. Estoy diciendo que creo, a la luz de las Escrituras, de que Dios está haciendo algo en mi vida. Y por último, hermanos, da a Dios gracias siempre. ¿Lo escuchó?
Da gracias a Dios siempre. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que dice, dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias por todo. Y primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, esto es lo que el Señor ha puesto en el corazón para compartir esta semana. No solo quiere liberarnos de una vida de enojo que no nos permite crecer, sino que también de una actitud pesimista. ¿Sabe qué? Yo me voy renovado. Yo me voy con la convicción, con la visión, con mi fe y mi confianza en mi Señor. Hemos cantado esta mañana, hemos adorado al Señor, le hemos manifestado, ¿verdad? Nuestra fe y nuestra confianza. Ahora lo tenemos que hacer práctico. Yo no sé cuál es su situación en particular. Yo no sé si usted está con estos pensamientos derrotistas este año. Yo no sé con cuántas dificultades está usted. Yo no sé cómo se está enfocando. Pero lo único que le puedo decir es que el pesimismo ha de salir de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Somos quienes manifestamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y por lo tanto, mi mirada está puesta en Él. Él prometió cuidarme, guardarme, y por lo tanto quiero ver las cosas con los ojos del Señor. Les invito, hermanos, a que podamos orar y vamos a dar gracias porque su palabra siempre trae vida a nosotros. Señor amado, Padre bendito, usted que conoce, Señor, perfectamente todos nuestros pensamientos, usted que conoce, Señor, nuestro actuar, nuestro hablar, y que por alguna razón, aún después de haber conocido la verdad, esta actitud de pesimismo ha acompañado nuestros días hasta el día de hoy. Señor, damos gracias porque la luz de su palabra trae vida. La luz de su palabra nos permite ver las cosas desde una perspectiva distinta. Y por eso en esta hora, Señor, nos regocijamos en su presencia. Y gracias, Señor, porque el Espíritu Santo puede abrir nuestro entendimiento en esta hora y permitirnos, Señor, despojarnos de aquello que entorpece nuestra relación con usted y con todos los que están a nuestro alrededor. Señor, no queremos ser piedra de tropiezo a los que están a nuestro alrededor. Queremos manifestarles verdaderamente el gozo y la alegría de ser hijos de Dios, el gozo y la esperanza que hay en nosotros, ese eterno peso de gloria que ha de manifestarse en nuestra vida. Por eso en esta hora, Señor, su palabra alumbra nuestro entendimiento. Su palabra es lumbrera nuestro camino para alumbrar nuestros pensamientos y que el pesimismo de nuestra vida sea sacado en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, Señor, en esta hora, que todo pensamiento que sea guiado por el egocentrismo, porque todo lo vemos desde nuestra propia perspectiva y que yo estoy aquí y que a mí me pasa, todo centrado en nosotros. Señor, nuestra vida se centra en Jesucristo. Para vivir una vida, primero recibiendo tu amor, Señor, su amor es tan grande que llena todo nuestro ser. No hay nada, Señor, que no pueda suplir y llenar su amor. Padre Celestial, y ese amor derramado en nuestros corazones nos lleva a amar a los demás como usted nos ha amado a nosotros. Señor, a poder vivir para servir, vivir para amar a los que están a nuestro alrededor, vivir, oh Dios amado, con vidas que realmente honran y bendigan su nombre. No permita, Señor, ser engañados por Satanás. No permita, Señor, poder creer a sus mentiras, sino que nuestra vida esté basada en su palabra, que es verdad y vida para nosotros. Padre amado, gracias una vez más, porque somos libres en esta hora de este lazo que había en nuestra vida. Oh Dios amado, tú has cortado el lazo, has desatado cortas cadenas de ataduras, Señor, para vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Jesucristo nos ha libertado. Y si Él nos ha libertado, somos verdaderamente libres. Y damos gracias en esta hora. Le bendecimos, Señor amado. Y le damos muchas gracias por su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.